Cordial saludo. Aquí está mi persona David Alejandro Nacasio y mi compañera Luisa María Borges Ardila presentando el informe oral del parcial 2 Informática 2. Comencemos presentando la explicación de la solución que planteamos, siendo que el problema que teníamos que atacar era poder recorrer una matriz de dimensión 8 por 8 para este videojuego, para poder lograr hacer las validaciones correspondientes y dar con las direcciones posibles en las que el jugador podía hacer una jugada para comer las demás fichas. Y que en caso de que el jugador ingresase un movimiento que no fuese válido, que el mismo programa le dijese que no era una posición válida porque no tenía ningún otro espacio para poder comer las demás fichas. Para solucionar esta problemática, implementamos dos clases. La clase jugador, que contiene el nombre del jugador y la ficha que juega, y la clase tablero, que contiene una matriz de 8 por 8 y los activos objetos para recorrerla. Entre ellas, movimiento válido, que va a ser la función encargada de verificar si el jugador puede o no realizar un movimiento, siendo que tiene como parámetros la coordenada en la que el jugador busca poner su ficha y la ficha del jugador. Esa función altera internamente un atributo de la clase tablero que se llama direcciones válidas, que en orden son 8 valores booleanos, que indican las 8 posibles direcciones: izquierda, derecha, arriba, abajo, diagonal superior, izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha, sobre las cuales vamos a estar recorriendo en la matriz, y en dado caso que si podamos conseguir un movimiento válido, la función retornaría un true, que va a ser la señal de que sí es posible hacer un movimiento, y en caso contrario, que retorne un false, que significaría que no puede hacer movimientos en ese movimiento, en esa jugada que está planteando él. Posteriormente se actualizar tablero, que lo que va a hacer es leer ese reloj de booleanos llamado direcciones válidas, y al leerlo va a dedicarse a cambiar las casillas en las direcciones en las que él los consigue verdaderos. Por ejemplo, si movimiento válido detecta que hacia arriba es un movimiento válido porque cumple con las condiciones del juego, entonces actualizar tablero va a irse directamente hacia arriba para poder cambiar las fichas que tiene que cambiar hasta que consiga la ficha que es igual a la que empezó el usuario. Nosotros inicialmente llamamos a esta función llamada menú, que ella lo que hace es primero llamar a una función que imprime la presentación y en caso de poder hacerlo, despliega el menú principal. En caso de que el jugador diga que si quiere jugar, retorna un true y en caso de que quiera salirse del sistema, retorna un false. Y esta función no tiene parámetros de entrada e internamente tiene su validación. Después se llama a la función jugar, que prácticamente, bueno, juego, que ella es la que tiene, digamos, la continuidad. Aquí se instancia la clase tablero, la clase jugador y se van intercambiando los turnos en la partida. Ella verifica si es posible hacer jugadas y cuando el juego termina invoca la función resultado. Em, Apenas se llama la instancia tablero, el constructor tiene como tal el tablero predeterminado, como había explicado mi compañero. Aquí se ve que en la posición 3 3 y 4 4 tiene 0, y en la 3 4 y en la 4 3 tiene X. Después de eso, cuando se instancia jugador, en el constructor se le pide al usuario que ingrese su nombre y entonces se modifica el atributo nombre. Luego viene un juego de booleanos para que se vayan intercambiando los turnos. Algo que nosotros tuvimos en cuenta es que primero el juego termina cuando el tablero esté lleno. Entonces nosotros creamos una función que se llama estado de tablero. Ella verifica que haya al menos un espacio en blanco. Después también verifica que haya posibles movimientos, porque en caso tal de que un participante se quede sin movimiento, tiene que pasar el turno al otro. Y si ambos están sin movimientos, entonces la partida tiene que acabarse. Cuando el juego termine, se llama el método contar fichas para actualizar cuántas fichas tiene cada jugador y después a la función resultado. Y este método lo que termina haciendo es recibiendo quién fue el que ganó y lo felicita. Después guarda la partida. Y nosotros para guardar partida tenemos dos funciones. Una que recibe el nombre del jugador y el número de fichas que tiene, y ella lo guarda en un archivo. La otra es una versión sobrecargada que nada más recibe el número de fichas en caso tal de que haya ocurrido un empate. Esta función de verificar archivo, ella pues verifica que el archivo del historial exista, porque en caso de que no exista, le pregunta que si quiere salir del programa aunque no se guarde. Y en caso de que él diga que sí, pues simplemente se sale. En caso de que diga que no, entonces se llama esta función crear archivo historial, que va pues, a crear ese nuevo archivo y va a modificar el, el string que se atribuye al nombre del archivo por dirección de, sí, por dirección de memoria, para que el programa funcione bien, ya con el nuevo nombre. Después de eso,
pues se le pregunta al usuario si quiere jugar de nuevo y en caso de que sí, se retorna true. En caso de que no, se retorna false. Entre otras cosas que queríamos mostrarles, tenemos esta función que imprime nombre. Ella recibe el nombre del archivo y lo que hace es abrirla e imprimir todas las líneas que hay con el color. Eso es lo que permite que el título se vea de color amarillo. Comprobar lectura, esta es una función que verifica si el archivo se encuentra o no. En caso de que sí, retorna true y en caso de que no, retorna false. Cambiar nombre, recibe un string por referencia. Le pide al usuario que ingrese un nuevo nombre para el archivo, le agrega el .txt y como es paso por referencia ya queda modificado. Respuesta válida, recibe un string y verifica que simplemente sea una S o una N. En caso de que sí lo sea, retorna un true y en caso de que no, retorna un false. Y introduce una función un poco más densa que llama una función para verificar que esté el archivo y en caso de no estarlo, despliega un menú que le pregunta al usuario si desea salirse del programa. Si no quiere salirse, le da la opción de ingresar otro nombre para buscar ese nuevo archivo y en caso de que sí lo encuentre, retorna true. Si no, retorna false. Sacar fecha y hora es una función que en el momento en que es llamada, ella invoca una función time para obtener el tiempo en segundos que ocurrió desde el epoch hasta que la llamamos. Después se invoca la función local time para que convierta esa información en componentes de tiempo. Para guardar la información, la vamos agrupando como un string, que es finalmente lo que termina retornando la función. Con un poco de investigación, encontramos que el epoch es una fecha que en informática en general se decidió para contar el tiempo, es una especie de referencia. En time year, que es digamos uno de los componentes que sale de la estructura TM, resulta que hay que sumarle 1900 porque en ese momento en que pues, fue desarrollado, C tenía problemas para guardar información, entonces ellos decidieron guardar los años solamente con las últimas dos cifras. Tienen, por ejemplo, el 121, eso significa 2021 en realidad. Hay que sumarle 1900 para obtener la verdadera fecha actual. Y eso no se ha modificado simplemente por temas de compatibilidad con versiones antiguas. Crear archivo historial recibe un string por referencia y llama a la función cambiar nombre y finalmente termina guardando el título del archivo y lo cierra. Jugador tiene métodos set y get para la ficha y solamente tiene get para el nombre porque el constructor termina siendo como una especie de set. El método imprimir tableros se va a encargar a través de las investigaciones que hicimos de los tipos de letra que pueden imprimirse en distintos colores y el diseño amigable que buscábamos para el usuario, haciendo márgenes o imprimiendo caracteres que diesen la ilusión de imprimir márgenes, una interfaz entre comillas gráfica amigable para el usuario, los jugadores. Posible movimiento que está encargada de verificar que al menos haya un movimiento válido en todo el tablero. Este método de acá tiene que verificar cada una de las posiciones de la matriz y que al menos exista un movimiento válido para cualquiera de las fichas. Luego tenemos el método getPuntuación, siendo que contar fichas va a contar las fichas disponibles en la matriz y que se guardan en un atributo que va a ser puntuación. La función getPuntuación lo que va a hacer es buscar en ese atributo las puntuaciones de cada uno de los jugadores según sus fichas, y casilla vacía lo que va a hacer es encargarse de que la posición que están ingresando para jugar esté vacía y que se pueda hacer el movimiento en esa posición. Luego tenemos movimiento, que lo que va a hacer es que verifique que las coordenadas ingresadas no solo tengan una casilla vacía, sino que también tengan movimientos válidos para que sea una jugada válida. Y esta función actualiza el tablero y también imprime la matriz. Por último, tenemos actualizar direcciones, que va a modificar dirección válida, que es la regla de booleanos que estábamos hablando, y lo actualizamos siempre en false para que predeterminadamente el juego entienda que no hay posiciones disponibles hasta que se demuestre lo contrario. Y nuestro destructor para el objeto de la clase tablero, lo que va a hacer es, dado que la matriz está guardada dinámicamente, lo borre también del heap, haciendo un delete para matriz.
Como vemos, el ganador fue David, lo felicita y muestra la puntuación. Las X tuvieron 29 y los O tuvieron 35. Ahora nos pregunta si queremos jugar de nuevo y le vamos a decir que no. Finalmente se va a despedir. Ahora verifiquemos que sí se haya guardado el archivo. Nos vamos a modelo. Y el historial y tendría que dar la hora en que se acabó. A las 3:28 con 3 segundos de la tarde, o a las 15:28 el ganador fue Davidito con 35 fichas. Lo demás que está en el archivo de texto fueron pruebas adicionales que hicimos antes de poner a correr el programa como tal. Esto ha sido todo con este parcial. Muchas gracias por la atención prestada.